Buen día, Santi, buen día para toda la audiencia que está escuchando. Acá estamos. Sí, perfecto, te escuchamos perfecto. Bueno, contame un poco vos, a ver cómo, o vayamos al principio si querés, porque el público se renueva, dice Mirta Legrand. Recordemos cómo fue que se originó en vos esta cuestión, esta necesidad, estas ganas de investigar y de además llevar cierto registro estadístico de las cuestiones relacionadas a la pandemia, al COVID, a la vacunación. Nada, el origen de la cuenta fue más que nada para llevar tranquilidad en tiempos de poca tranquilidad justamente y formación clara y concisa a la sociedad diciendo, bueno, estos son los casos, estos son los fallecidos y es lo que hay sin sentido de alarmar, sino que cada uno haga su conclusión en base a los datos que había en ese momento. Y nada, más que nada Bien. eso. Bueno, la cuestión es que la cuenta trascendió un poco lo que era Twitter o ahora X, digo, porque de algún modo te llevó a vos a seguir investigando por otros canales también. Sí, la cuenta llegó a profesionalizarme, por así decirlo, en todo el mundo de datos, números, y nada, terminó con este artículo que fue la frutilla del postre, por así decirlo. Como para marcar un dato que es como mínimo curioso, digo, vos no estudiás ni estadística ni medicina, por ejemplo, y sin embargo igual te surgieron estas ganas de poder ir por este lado. Sí, yo estudio artes audiovisuales, muy lejano de la ciencia y de datos y números, pero nada, la pandemia me trajo para este lado también y es un lado que también me gusta y sigo investigando, obviamente. Bien, bueno, ¿qué me podés contar de...? Mientras tanto te voy a pedir, Juan, si podemos bajar un toque la cortina de vuelta. ¿Qué me podés contar respecto de la investigación en sí, de este trabajo que llevaron adelante, con otros autores también, ¿verdad? Ha participado mucha gente de la elaboración de este paper, no sé cómo se llama, de este artículo. Sí, entre ellos está Rodrigo Quiroga, que también informó la pandemia a través de Twitter y datos, que trabaja en el CONICET, está Sofía Gastelu, que es historiadora, doctora en historia, Lorena Barbería, que es de Brasil, Jorge Aliaga, que también es de la Universidad de Burlingame, muchas personas participaron en él. Y nada, el paper fue publicado el jueves pasado, tengo un machete acá, sobre el impacto de la vacunación y mortalidad en menores de 17 años. Bueno, ¿y cuáles son las primeras conclusiones que a grandes rasgos les surgieron a ustedes después de realizar todo este trabajo investigativo? Las primeras conclusiones, bueno, fueron 779.000 casos hasta el 31 de diciembre de 2022 en esa población y 383 fallecidos por COVID-19 en todo el país, de la cual la gran mayoría eran menores de 2 años, es decir, 147 eran de la franja etaria 0 a 2. No sé si estamos viendo el Power o no, si explico. Sí, vamos yendo y viniendo. El de los gráficos, nada, si no, no pasa nada. Dale, vamos entonces con el de los gráficos, si lo podemos poner en pantalla. Pero digo, estas estadísticas que vos me das, ¿a partir de cuándo? Desde el inicio de la pandemia hasta 31 de diciembre de 2022. Bien, o sea que desde el inicio de la pandemia se registraron solamente 383 fallecidos menores de 17 años. Sí. ¿De 18? Sí. Mirá vos, bueno, es un número muy inferior al que hubiese pensado yo realmente, ¿eh? No sé ustedes, digamos, si los sorprendió o no la cifra. Sí, o sea, en el sentido de que siempre fue una población sesgada y nunca fue el foco de atención, digamos, los menores de edad, pero claro, realmente fallecían chicos. Digamos, yo a veces intento dimensionarlo como aulas de jardín, aulas de escuela, que nada, que la pandemia se llevó. Sí, a ver, obviamente que estamos hablando de vidas y no de números, ¿no? Y uno por ahí muy fríamente dice, no me parecen tantos, y en realidad obviamente que lo son, pero digo, en la magnitud de la cantidad de gente que murió durante la pandemia, da la sensación que, teniendo en cuenta que además, como vos bien decías, tampoco fue la población más vacunada, la verdad es que es un número que a mí por lo menos me sorprende. Digamos, me hubiese esperado un número mayor, sinceramente. Sí, digamos. También es una población que hoy en día no se está llevando un testeo, entonces tampoco tenemos un número real, entonces es más difícil de llevar ese número, claro, pero, digamos, entonces... Este es el número brindado, digamos, de manera oficial.
Sí, fue brindado a través de pedidos de información por el Ministerio de Salud. Bien, y estamos hablando igual de una tasa de mortalidad tampoco demasiado alta, ¿no? 779.000 casos, casi 800.000 y casi 400 fallecidos, sería un 0,05%. Sí, no 5%. no tengo ese dato en este momento. Estoy haciendo las cuentas en el aire igual, Sí, sí. La verdad es que estoy haciendo las cuentas en el aire. Pero bueno, ahí tenemos otro gráfico donde también se marca la cantidad de casos, la cantidad de fallecidos y las medidas de salud que se fueron tomando. Si querés por ahí me lo podés detallar un poco vos, me lo podés contar también. Dale, bueno, hay un pico claro de casos en enero de 2022, con el pico de Omicron, cuando eran muchos casos por día. Sí. Y nada, y abajo, y el gráfico de arriba es casos, el de abajo fallecidos, y abajo las medidas de salud que se fueron tomando, como por ejemplo la escuela desde casa, utilizar barbijo, no utilizar distanciamiento, aislamiento, y cómo eso fue cambiando y variando también a través del tiempo y cómo fue perjudicándonos en la ola. Sí, lo que nosotros por ahí tomábamos la cuenta como fases, ¿no? Claro. Tenía que ver puntualmente con eso. Teníamos por ahí también alguna otra placa, Juan, a ver, esta, por ejemplo, la de la cobertura de vacunación, bueno, que nos marca un poco justamente cómo fue esa distribución en función de las franjas etarias, ¿no? Claro, digamos, bueno, acá en la población de 3 a 17 años tuvo un gran acatamiento de la vacunación, en su principio con la vacuna Sinopharm y después se sumó Pfizer y Moderna, pero eso mismo no sucedió en la franja de 6 meses a 2 años, justamente la franja que más fallecidos tiene en la pandemia, digamos, fallecidos en este grupo, los grupos etarios estamos hablando. Con apenas un 3% con primera dosis y un 1% con esquema completo, digamos. Muy poca la cobertura y el acatamiento de la población. Sí, absolutamente, sí. Que eso se ve también en la mortalidad, que todos los grupos etarios bajaron los fallecidos de 2020 a 2021, 2022, excepto esa franja etaria que se mantuvo estable, digamos. Para verlo en datos más concisos y el efecto de la vacunación, en la siguiente placa está la mortalidad, según estado de vacunación, y se registró un fallecido cada 30.000 en la población no vacunada, un fallecido cada 200.000 en lo que tiene una dosis, y un fallecido cada 400.000 en la población con 2 dosis o más. Entonces, digamos, las vacunas son seguras y eficaces, y la reducción de la mortalidad cuando tenés 2 o más dosis es de 16 a 18 veces. Entonces, ahí está la importancia de vacunarse. Claro. Este trabajo, Brian, conllevó también alguna especie de, diría, de evaluación final o de opinión final, o fue un trabajo a efectos meramente explicativos de los datos, ¿no? O sea, no sé si me explico, ¿lo llevó a ustedes a tener que emitir algún tipo de conclusión subjetiva o fue solamente el análisis de datos? Sí, al final hay 3 grandes conclusiones que se sacaron del artículo. Justamente una era la que recién mencionaba, que las vacunas son seguras y eficaces. Y, bueno, la tasa de mortalidad que disminuye y como también la comparación con otras vacunas, con otras enfermedades que tienen vacunas ya en el calendario de vacunación, ¿no? Digamos, claro, que el COVID-19 tuvo una mortalidad también casi 10 veces mayor a otras enfermedades como hepatitis A, hepatitis B, meningococo, varicela, que son enfermedades que ya vacunamos, que el efecto de la vacunación en el calendario ya vimos sus efectos positivos y cómo redujeron después de su incorporación. A su vez, bien, respecto al calendario de vacunación, en la presentación oficial del paper estuvo Ángela Gentili y Carlota Cruz, que es presidenta de la CONAIN por un lado y por el otro lado parte de la Sociedad Argentina de Pediatría, y ambas estuvieron de acuerdo con que ven la necesidad de incorporar la vacuna COVID en el calendario de vacunación como vacuna obligatoria y gratuita para toda la población, especialmente, obviamente, haciendo foco en los menores de edad. Este análisis no discrimina según la marca de la vacuna, ¿no? O sea, se habla de las vacunas COVID en general. Digo esto porque viste que se ha ido generando polémica desde aquel entonces y hasta ahora, siempre en torno a las distintas marcas de vacuna, los países de procedencia, los efectos colaterales que pudiesen tener algunas o no.
no discrimina entre marcas de vacunas o laboratorios, pero igual se ven que todas son seguras y eficaces porque el efecto fue igual de positivo. Bien, bien. Brian, saliendo un poco del informe en sí, te pregunto un poco cómo es el proceso para poder publicar en una revista de estas características. ¿Es un informe que que lo solicita la revista o ustedes lo postulan, digamos, para poder ser parte? No, el artículo se envía y quedas a espera de que lo acepten o no, y si lo aceptan pasan a revisores, que luego te dan sus devoluciones, y luego obviamente de las devoluciones ellos deciden publicarlo o no con estrictas medidas. Digamos, Vaccine es la revista de vacunación más prestigiosa del mundo y la que más importancia tiene si se publica ahí. Por eso también hubo tantos miembros importantes de la sociedad científica argentina involucrados en el paper. Bueno, y ya yendo a lo individual, ¿cómo te sentiste vos, digo, de poder ser parte de todo esto, siendo un poco también sapo de otro pozo, porque en realidad no estás directamente relacionado con el área, pero ¿cómo te sentiste vos en torno a poder ser parte de este proyecto? Esto comenzó con Sofía Gastelu, digamos, hacíamos reportes de COVID en la niñez, no oficiales, sino presentados en revistas científicas, simplemente para que la sociedad esté informada, y luego se sumó Lorena y Rodrigo con la mejor y con todas las ganas de trabajar, y la verdad poder hacer este artículo y que termine en esta revista es un orgullo y un honor también para mí, y poder trabajar con personas que yo seguía en Twitter como medio fan y terminar trabajando a la par de ellos y que me terminen compartiendo su conocimiento fue hermoso y me llevó una experiencia hermosa de ello también, y espero que no sea el último, obviamente, pero nada, estar ahí es un poco feliz y obviamente eso, digamos, me llevó un trabajo re lindo. No importa. Bueno, Brian, gracias. Gracias por el tiempo. Felicitaciones para vos, para todo el equipo que ha estado trabajando y que, bueno, han tenido finalmente este premio, que es en definitiva haberlo publicado ahí. Supongo que es un poco el premio de tantas horas de trabajo, investigación y de conclusiones y de lectura de datos también. Así que, bueno, gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias y gracias a vos también por el espacio y por estar desde el primer momento y aceptar el lugar. Un abrazo grande.